Hola, mi nombre es Lorena Peña y soy la asesora de la materia de gestión del capital humano y liderazgo. Este video es con la finalidad de ayudarte en la realización de la primera evidencia de esta materia. La evidencia se llama procesos de reclutamiento, selección e inducción. Iniciaremos con el proceso de reclutamiento. Te voy a tratar de explicar en qué consiste este proceso de reclutamiento y cuáles son los pasos para poder elaborarlo. El proceso de reclutamiento es un proceso que nos va a ayudar en la búsqueda del mejor candidato para poder ocupar el puesto vacante que tenemos en la empresa. ¿Cuál es el principal paso del reclutamiento? Lo primero que tenemos que tener es la generación de la vacante. ¿Por qué se genera la vacante? Bueno, por diversas razones. Una es por la renuncia de alguno de los empleados, porque se fue de incapacidad por maternidad, enfermedad, por muerte, porque necesitamos, a lo mejor hay una situación extrema en la empresa y necesitamos varios candidatos para ocupar algunos puestos, etcétera. Después de que se nos generó la vacante, necesitamos realizar una requisición de personal. Esta requisición de personal es un formato que vamos a utilizar con las características principales del puesto. Es como un pequeño descripción de puestos. El tercer punto es buscar la fuente de reclutamiento, en donde vamos nosotros a elegir si primero nos vamos a enfocar por la interna, o después por la externa. ¿Cuál es la diferencia entre la interna y la externa? La interna son los candidatos que tenemos ya dentro de la empresa y que cuentan con las características para ocupar algún puesto dentro de la empresa. Por lo general, son puestos que son de mayor jerarquía y por eso se les da oportunidad al interno. Pero si no contamos con ningún candidato que cuente con esas características, entonces nos vamos por la fuente externa. Después de eso, vamos a buscar nosotros nuestro medio de reclutamiento. El medio de reclutamiento es el instrumento o la herramienta que nosotros vamos a ocupar para poder promocionar la vacante que tenemos. Algunos de ellos es la cartera interna. La cartera interna son todos los currículums con los que nosotros ya contamos, que fueron dejando los candidatos y que por algún momento nosotros no tomamos en cuenta porque no cubrían las características de la vacante en ese momento. Después existe un intercambio de cartera. El intercambio de cartera se realiza entre empresas, ya sea del mismo giro o diferente giro, en donde nosotros ya hicimos todo el proceso de reclutamiento y selección con algún candidato y tenemos candidatos que pasaron todo el proceso y que consideramos nosotros que son candidatos ideales, pero que por alguna circunstancia nosotros no los pudimos contratar. Entonces se hace este intercambio de candidatos entre algunas empresas para que el proceso sea más corto. Otro medio de reclutamiento son las bolsas de trabajo sin costo. Tanto la cartera interna como el intercambio de cartera y estas bolsas de trabajo que consisten, por ejemplo, en las universidades o en las bolsas de trabajo de municipio, son sin costo. Si nosotros primero empezamos a enfocarnos a estos tipos de medios de reclutamiento, podremos nosotros bajarle al costo de reclutamiento. Sin embargo, si nosotros por alguna circunstancia no encontramos los candidatos en estos tres tipos de medios de reclutamiento, entonces nos vamos a ir a las bolsas de trabajo con costo, que son algunas de ellas como Adecco, Kelly Service, Manpower, etc. Algunos medios escritos o prensa escrita, o los medios electrónicos, que son como por ejemplo Facebook, que a lo mejor algunos de ellos no tienen costo y que sin embargo nosotros podemos promocionar nuestra vacante. Y una vez que nosotros ya recolectamos los currículums y en esta ocasión empezamos a revisarlos para ver si alguno de ellos cuenta con las características que nosotros estamos buscando. En caso de que después de buscar todo este proceso nosotros no encontramos, tenemos que volver a hacer la promoción de la vacante en estos medios de reclutamiento hasta que encontremos nosotros al candidato ideal. Nuestro proceso termina en el momento que nosotros tenemos en nuestras manos el mejor candidato o los mejores candidatos para ocupar el puesto o los puestos que nosotros estamos buscando. Posteriormente empezamos con el proceso de selección, que es cuando tenemos nosotros el primer contacto con el candidato. Este proceso de selección consiste en diferentes filtros en los que vamos pasando al candidato para irlo conociendo y eliminando aquellos que no cuentan con las características que nosotros buscamos. ¿Cuándo inicia? Con la entrevista inicial. Por lo general, esta entrevista inicial
la realiza la persona de reclutamiento y selección, que por lo general es un psicólogo y está dentro del área de recursos humanos. Posterior, nosotros que ya hicimos la primera entrevista, empezamos a conocer al candidato. En esta primera entrevista se cuenta, por ejemplo, la experiencia que tiene el candidato, los trabajos anteriores, el medio familiar, el personal, pues las características principales, conocimientos, etcétera. Es una entrevista que no debe durar mayor de 15 minutos y debe de ser solamente para ver las características del candidato y si cumple o no con las principales expectativas que nosotros tenemos. Una vez que nosotros hicimos la entrevista inicial y que elegimos a los mejores candidatos, los pasamos a los exámenes psicométricos, que también pueden ser diversos, pueden ser de inteligencia, de personalidad, adaptativos, etc. Una vez que nosotros ya hicimos los exámenes psicométricos y que los calificamos y tenemos los resultados, ahí también se empiezan a eliminar candidatos y nos quedamos con los candidatos que sí cumplan con el perfil. Posterior a ello, muchas empresas hacen un examen de conocimiento sí técnico. Este puede ser más enfocado a cuando necesitamos algún tipo de experiencia en específico. A veces no se realizan. El siguiente es una entrevista profunda o por competencias o dependiendo de cada una de las empresas. Esta entrevista profunda por lo general lo hace el jefe inmediato con la finalidad de conocer la experiencia más amplia y los conocimientos que necesitamos que el candidato tenga para ocupar el puesto. Una vez que nosotros ya eliminamos también aquí candidatos, se realiza a veces un examen práctico dependiendo del puesto. El Assessment Center, las simulaciones por lo general son con personas que necesitamos que tengan algún tipo de responsabilidad en específica o toma de decisiones o que son puestos de jerarquía un poco más alta o a lo mejor también en el puesto de ventas. Algunas escuelas también lo hacen con las clases presenciales para ver cómo el maestro da su clase, etcétera. Una vez que nosotros también ya realizamos esto, se practica un estudio socioeconómico. Este estudio socioeconómico a mí en lo personal se me hace muy importante porque es un estudio que se le hace al candidato en todas las áreas de su vida, tanto en la familiar como en la laboral, como en la académica. Es saber si el candidato efectivamente estudió en la escuela que dice, si realmente tiene los títulos que dice que estudió, ¿sí? Y así como si laboró en todas las empresas en las que tienen su currículum, los motivos de salida y tomar referencias de los jefes inmediatos para saber cómo se desenvolvió el candidato en todos los trabajos en los que tuvo. Y al final de este estudio económico se hace un estudio médico. Este estudio médico, como sabemos, no debe de ser enfocado a por ejemplo, en las mujeres, en lo que tiene que ver con los exámenes de embarazo, sino para saber cómo se encuentra el candidato en este momento, porque hay enfermedades que pudieran perjudicarle estando trabajando. Entonces es muy importante saber cómo se encuentra a nivel de salud el candidato para tomar las medidas que se necesitan. También es importante saber qué es lo que pasa con los candidatos que se van quedando en el proceso y qué es lo que la empresa hace con estos candidatos, si se les informa o si no se les informa, si se les dejan en el olvido, si se eliminan y etcétera. Pero sí es importante saber qué se hace porque el candidato siempre va a estar a la expectativa o con la esperanza de poder entrar a la empresa. Posterior a ello viene el proceso de inducción. Este proceso de inducción es como la introducción que nosotros le vamos a dar al candidato a la empresa. Hay diferentes tipos de inducción, ¿no? En este caso tenemos la genérica y tenemos la específica. La genérica es cuando solamente damos las principales características de la empresa, por ejemplo, la historia de la empresa, los valores, que se le da un recorrido y se le da a lo mejor, se le presenta a algunas personas con las que va a tener como contacto. Y la específica es cuando sí damos al candidato, además de la genérica, una introducción a sus actividades específicas. Por ejemplo, a veces en el área de ventas se les da todo lo que van a vender, todos los productos, todos los servicios, etc. Sí, además, bueno, está la formal e informal que tiene que ver con la genérica y con la específica. La formal, como les comento, pues tiene que ver con todo este proceso a lo mejor de 15 días que se le da una introducción al candidato. Y la informal, pues bueno, cuando solamente se le dan las principales características de la empresa.
Y aquí se termina esta primera evidencia, que espero que esto les haya ayudado para poder elaborar esta evidencia. Muchas gracias.